Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, agradecemos enormemente. De la misma manera a todos los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que TLV1 requiere su colaboración, no solo para este programa, para todos los programas que lleva adelante, que tratamos como siempre, a través de su colaboración, obviamente llevarle a todos ustedes lo que entendemos toda la verdad. Así que el aporte de ustedes es fundamental para la continuidad de TLV1, especialmente este año y el año próximo. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen semanalmente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, le pedimos que nos guíe, nos ilumine, nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y también le pedimos ante los enemigos ocultos, enemigos abiertos que tiene nuestra patria, dentro del gobierno, fuera del gobierno, en la política general y negocios, todo lo que hace a la existencia de la República. Le pedimos a María, por supuesto, no solo en nuestro canal, que también nos proteja a los que pensamos en forma sana, a la fe que procesamos. Así que le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquitito lo que tiene que ver con el presupuesto. Ustedes saben que el Gobierno Nacional está enviando al Congreso el presupuesto que durante 2 años no tuvo. O sea, el presupuesto con que se manejó el año 2024 tuvo que ver con lo que había sido sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro Massa. Y ese presupuesto no se renovó en el año 2024. Y seguimos sin presupuesto al 2024 y 2025. Ahora resulta que la reafirmación a través de las elecciones del 26 de octubre pasadas y con cierto apoyo que va a tener el partido gobernante dentro de lo que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, van a presentar un proyecto de presupuesto para el año 2026. El presupuesto, la importancia que tiene es que lo que marca el sentido de un gobierno, hacia qué dirección va, a qué le da importancia, a qué sectores y cómo se proyecta. Es un plan, ¿no es cierto?, de gobierno que se presenta ante la Cámara de Diputados, obviamente ellos lo aprueban o no, o se debate o se reforma, en fin, todos los vericuetos que se entiende que se negocian en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La realidad es que ahora el gobierno está presentando un nuevo proyecto y este proyecto contempla muchos temas que son conflictivos y que después habrá que ver en las cámaras cómo se debate y cómo se plantea, ¿no? Por supuesto, tiene que ver el tema del endeudamiento, tiene que ver la reforma laboral, tiene que ver las privatizaciones. Acuérdense que el gobierno está llevando a cabo, o por lo menos intenta, las hidroeléctricas, la energía nuclear, el Banco Nación y muchos otros bienes que tiene el Estado y que de alguna manera quieren pasarlo a manos privadas o concesionarlo a manos privadas. La historia es que eso es lo que vamos a enfrentar en esta época, en una Argentina que está totalmente débil, ¿no es cierto?, que un gobierno que ya lleva 2 años, pero que en los 2 años necesitó 2 importantes salvatajes, especialmente el norteamericano en este último tiempo, que es lo que dio de alguna manera la victoria al partido gobernante. Pero bueno, eso no es suficiente, ¿no? Todo esto conlleva a lo que exigen los gobiernos que prestan, o los organismos que prestan, tomar medidas, ¿no?, que son beneficiosas, obviamente, para el nivel internacional. Vamos a tratar este tema con 2 grandes amigos, obviamente. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Héctor Giuliano, que es licenciado en Administración y Finanzas Públicas, ¿no es cierto?, experto en deuda externa. Así que gracias, Héctor. Y conduce, ¿no?, también programas Crisis y Conflicto del Siglo XX. Así que bienvenido. Bueno, recíprocamente, muchas gracias por la invitación y también un gusto compartirlo con el amigo. Y lo vamos a compartir el programa con Luis Alberto Rey, también conduce un programa que es Crisis y Panorama Económico aquí en este canal. Es abogado, economista, administrador de empresas, tengo entendido, y
contador público. Y socio vitalicio de Racing también. Socio vitalicio de Racing. Bueno, muchas gracias, no Juan sé, Manuel, por invitarme y un honor estar acá con Héctor también. Muy bueno para los dos por el tema de que involucra, ¿no?, la parte económica, son dos expertos en el tema y quisimos incorporar a alguien más, pero bueno, lo dejaremos para las próximas semanas. Vos empezaste mencionando lo del presupuesto y vale la pena arrancar con ese tema, con una reserva. El presupuesto ahora está en la palestra, pero se va a tratar en diciembre, cuando se produzca el recambio parlamentario. Detalle no menor, ¿por qué? Porque el gobierno libertario extremo del doctor Milei ocurre que durante 2 años se ha manejado a través de una virtual dictadura económica. Porque manejó la economía a través de decretos de necesidad y urgencia. El presupuesto, vos lo mencionaste, el presupuesto se define técnicamente como el programa económico de gobierno valorizado. Eso es lo que aprendimos en la facultad, es el ABC. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto es la valorización del plan económico. Si no tengo presupuesto, no sé cuál es el plan económico. E insisto en que, en mi opinión, aún hoy no sabemos cuál es el plan económico de Milei. Estamos sujetos a pantallazos, a expectativas, anuncios, a declaraciones genéricas, posiciones más ideológicas que técnicas. Pero ahora, si fuese adelante el presupuesto, recién ahora, 2 años después de gestión, ¿no?, para la segunda etapa, nos vamos a empezar a enterar de las cosas. Perdón que no solo tiene que ver con el planteo económico que va a llevar el país, también político, social, económico. Claro, cultural, y que no lo sabemos por no qué. Por un factor importantísimo. Anécdota. Cuando fue la crisis del 2001, no sé si se acuerdan, un economista germano norteamericano que entonces estaba muy en la palestra, Rudiger Dornbusch. No hemos leído los libros de macroeconomía de Dornbusch y Fischer. Claro, sí. Es decir, que era el segundo mentor. No se le puede negar nivel, autoridad. Y escribió también un libro de macroeconomía con Juan Carlos de Pablo y todo. No se le pueden negar méritos académicos, pero era un hombre del establishment. Y en su momento, en esa época, cuando Argentina cayó en default en el 2001, hizo unas declaraciones muy polémicas que fueron discutidas, diciendo que para arreglar la situación argentina se necesitaba formar una comisión interventora de economistas que maneje la economía del país durante 5 años para ponerlo en vereda y después, como quien dice, delegarlo al gobierno argentino. O sea, desplazar toda la dirigencia política y reemplazarla por una tecnocracia internacional. Una tecnocracia. Algo así. Bueno, me acuerdo. Hoy en día tenemos el plan Dornbusch aplicado por la intervención de la banca Morgan. Claro. La banca Morgan hoy en día ha hecho eso. Es decir, es el cuerpo el canciller, técnico. el JP Morgan es el organismo técnico que ha aterrizado en esta gestión, ¿no? Sí. Uno no hace juicio de valor sobre la calificación técnica de las personas, aparte que uno no conoce el historial de cada uno, pero sí que forman parte de una estructura internacional que está interviniendo y está manejando operativamente la economía pública argentina, con la economía en general. No sé si vos querías entrar con algún tema. Yo me gustaría, sí, por supuesto, en grandes líneas, obviamente, tratar obviamente el tema del endeudamiento, porque eso tiene que estar regido dentro del presupuesto, ¿no? El Poder Ejecutivo, como es sabido, mandó el presupuesto en término el día 15 de septiembre, según lo establece la Constitución. Se va a tratar en diciembre con la idea de que lo beneficie una mayoría parlamentaria que no está totalmente asegurada, pero que en lo político parece que se está ablandando mucho por el lado de los gobernadores, ¿no? Y eso da lugar a un enjuague de influencias muy discutibles, ¿no? Porque cada gobernador negocia según sus necesidades bilaterales. Claro. Y estamos en lo que yo llamo la prostitución del federalismo. ¿Mm? Que el gobierno de turno, todos los gobiernos de turno, se manejan bilateralmente con los gobernadores, concediéndoles cosas
a cambio de sus votos. Pero un dato que me parece importantísimo, porque yo por deformación mental arranco primero diciendo de dónde sale la plata. En el presupuesto del año que viene está previsto que la Argentina tiene que amortizar vencimientos de deuda por capital por 279 billones de pesos, que equivalen a 203.000 millones de dólares. Para redondearlo, 280 billones de pesos de capital solo que nos vencen, que equivalen a 200.000 millones de dólares. El stock de deuda hasta ahora anda en unos 467, 470, pero está denunciado, creo que eso no lo vamos a volver a repetir, lo comentamos la última vez que hicimos un balance, está fuertemente objetado porque el gobierno estaría ocultando directamente información porque no incluye la capitalización de intereses. Y eso tiene un piso de 30 a 40 mil millones que se está ocultando. Claro. Si tomamos el endeudamiento argentino desde que asume Milei, 438.000, hasta el oficial de hoy, 467, ¿no? Nos da que el aumento sería de nada más que unos 30.000 millones. Pero faltan otros 30.000 de intereses capitalizables, que el gobierno no da a conocer. No va. Pero entonces, nos vence en el año que viene 280 billones de pesos. Y está previsto que el gobierno salga a conseguir la renovación de todo eso hasta el último centavo y además que agregue unos 10.500 millones de dólares más a ese endeudamiento. Esto es lo que dice el presupuesto. Chao. Después podemos hablar sobre las expectativas, sobre lo que quieran, pero esto es lo que van a tener que levantar la mano los legisladores, ¿no? Indicándolo. No quiero monopolizar esto, pero aclaro, después podemos entrar en detalle, que todo el capítulo 7, que es relativo a operaciones de crédito público, no solamente desagrega estas cosas, sino que además modifica leyes en cuanto al crédito público. No sé si vos participás también de este cuadro. Coincido, y aparte queremos aclarar que esta información que estamos volcando es sobre la base oficial, o sea, la elevación es la elevación que el Ejecutivo ha hecho del presupuesto que actualmente está bajo la consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es decir, es oficial, acá no hay invento, no hay ninguna consultora, no hay nada raro, ¿no? Y que fíjate que va a haber un cortocircuito necesario, en mi opinión, con los gobernadores, porque los gobernadores están planteando reclamos, ahora no tengo la cifra a mano, si son 5 billones de pesos, que reclaman por distintos conceptos, empezando por las transferencias de ATN, de aportes del Tesoro Nacional, subsidios que le corresponden por distintos fondos fiduciarios, etcétera. Si no me equivoco, solamente los gobernadores en su conjunto están... la coparticipación compensación por las cajas de jubilación provinciales no transferidas a la nación, ¿no? Entonces, si uno se fija que dentro de este presupuesto no está metido este reclamo de los gobernadores, que es el condicionante de los votos, lo que pueda salir del presupuesto es un interrogante, pero sirve para ver cuál es el panorama de gobierno, porque, insisto, el presupuesto por definición es el plan económico. Entonces, a ver, ¿qué forma tiene este plan económico? ¿Está la coparticipación incluida o la coparticipación? Está incluida, sí, está incluida. Lo que pasa es que los ATN era de la masa de impuestos nacionales coparticipables, era el 1%, que generalmente los retenía la nación, y eso sí generaba un tire y afloje, una relación clientelística con las provincias, en donde doy más o menos ATN en función de una mayor permeabilidad del gobernador al momento de votar ciertas leyes respecto al mandato que pudiera dar el gobernador a los diputados y a los senadores de la provincia, ¿no es cierto? La coparticipación no, en realidad está sujeta a la automaticidad, se da a través del Banco de la Nación de Argentina, conforme
a una ley de 1988, que es la 25348, de la época de la administración Alfonsín. O sea, eso se da con cierta automaticidad que es está en la ley, Claro. digamos. Sí. El problema es la discrecionalidad de los ATN y otras cuestiones más, por ejemplo, el tema de las obras públicas, que ahora no es tanto, pero también por ahí dentro de la mesa de negociaciones para Claro, porque son dos conceptos. El de transferencias automáticas, que se funciona y creo que funciona en forma diaria. Es el coeficiente de coparticipación sobre la recaudación fiscal, que eso lo administra la Comisión Federal de Impuestos. Exacto. ¿No? Pero después, tanto o más que ese importe, están los aportes, las transferencias discrecionales del gobierno. Discrecionales quiere decir negociadas bilateralmente con las provincias. Entonces resulta que tanto le va por concepto de coparticipación propiamente dicha, como por aportes discrecionales. Entonces ahí se desfiguró todo. Entonces ahí hay hijos y entenados, y bueno, es la protesta. No es exclusivo de este gobierno, ¿no? Pero como este gobierno cacareó tanto de que lo iba a cambiar. ¿Te acordás, Héctor, en la época de Menem, la provincia de La Rioja recibía fondos mucho más allá de la Copa por vía de ATN? Claro. Era la provincia del presidente. Recuerdo porque eso lo viví, era asesor en el Senado en ese momento. La provincia de La Rioja recibió en toda la época de la convertibilidad 400 millones de pesos dólares de ATN. El 90% de los ATN se lo dieron a La Rioja. Con una aclaración importante de concepto. Esos ATN quiere decir que de todo lo que recauda el gobierno y se compromete a distribuir entre las provincias, reserva el 1%, como comentaba Luis Alberto, pero ese 1% de ATN, de aporte de Tesoro Nacional, en realidad conceptualmente está reservado para emergencias. Exacto. Es un fondo de reserva porque si hay, por ejemplo, inundaciones, si hay catástrofes, si hay alguna situación de crisis, entonces se hace. Pero, ¿qué ocurre? El gobierno birló 2 años de presupuesto, porque se manejó por decreto, y acumuló ATN discrecionalmente, pese a que las provincias arrastraban necesidades. Ahora le están pasando la factura todo junto. Pero, para complicarlo más y llegar hasta ahí todo, ¿cuál es la carta de negociación no dicha? Las deudas públicas provinciales. Eso fue lo que negoció los votos la provincia de Misiones. Que la provincia de Misiones le dio los 2 votos, creo que era la ley de bases, que le faltaban. La misma semana que 3 días antes, el Poder Ejecutivo le salvó que la provincia no entrara en default, porque 10 provincias argentinas están endeudadas en el exterior y necesitan apoyatura del gobierno. Y el gobierno, como no tiene un dólar partido para la mitad, todas las reservas que tiene, las tiene prestadas, es decir, nos endeudamos para tener reservas, ¿no? O sea, festejamos, como ahora que vino, festejamos la asistencia, entre comillas, norteamericana. Pero la asistencia es deuda para pagar intereses o deuda para acumular reservas. Si no me equivoco, durante la gestión Milei, desde diciembre del 23 hasta ahora, el Banco Central compró divisas por todo concepto a los exportadores, préstamos, etcétera. Tuvo ingresos de divisas por 29.000 millones de dólares, prácticamente 30.000, para no marear a los espectadores, 30.000. Y hoy en día tiene 11.000 millones de dólares de reservas negativas. Caramba. O sea, el gobierno ingresó, por un lado, ingresaron 30.000 millones de dólares y el gobierno ahora está debiendo 11.000. De los cuales se estima, porque esto tendría que haber información clara gubernamental, que el gobierno solamente por concepto de deuda externa, que la totalidad son intereses prácticamente, habría pagado 18.000, o sea, más de la mitad del dinero que recaudó. Y el otro se fue por bopreales acumulados, etc. O sea, toda la plata que se consiguió del ajuste y todos los dólares que se compraron emitiendo dinero, porque eso... El blanqueo.
El blanqueo el también. blanqueo también. Y todo, Los todo- repos, el tema de la salida de oro. Claro, Ahora estos todo eso. Y agregaría, como nota al pie de página lo que dice Héctor, que el gobierno está pacientemente esperando que el riesgo país caiga a 400 puntos básicos para ganar reservas endeudándose. Es que para volver al Claro, mercado internacional claro. y tener sobretasas menores. Porque el gobierno actualmente no quiere intervenir en el mercado cambiario para hacerse de reservas porque hay una gran sequía. Entonces eso iría a aumentar más el tipo de cambio y eso se trasladaría a precios. Entonces yo creo que el gobierno está tratando de esperar a ver si cuando baje el riesgo país a 400 puntos básicos, endeudar, incorporar reservas y recién salir a comprar reservas en mayo del año que viene cuando ingresen los dólares de los granos gruesos, las harinas o del sector aceitero, ¿no? Ahora todo esto que está diciendo recién, 203.000 millones de dólares que hay que en compromisos ahora, que va a ser todo renovado. Se renuevan en su totalidad. Se retira bono viejo, se entrega bono nuevo. Eso es esperar a que baje a 400 el riesgo país, supongo. No se va a hacer igual. Sí, Si no baja el riesgo país, tiene que renovarlo igual. Sí. Si se tiene que renovarlo igual, la tasa de interés va a ser altísima. Sí. Tan alta como la que está ahora. O más. Las Porque tasas... aparte de la usura implica justamente eso, ¿no? Prestar en momentos más difíciles a un mayor costo. El objetivo formal, que no es nuevo, lo esgrimieron casi todos los gobiernos de todos los signos, es pagar para que cumpliendo nos bajen la tasa de interés por vía de que reducen el riesgo país. Entonces, si la tasa de interés internacional ahora está en el 4,75, pongamos 5% anual, el riesgo país para los espectadores es la sobretasa que corresponde al recargo que tiene la Argentina por país dudoso o defaulteador frente a la tasa internacional que se mide con el bono del Tesoro de norteamericano a 10 años. Exacto, Claro. el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de plazo que está en ese nivel. Entonces, ¿qué ocurre? El argumento es hagamos buena letra, paguemos los intereses para renovar la deuda, porque la deuda no podemos renovar un centavo. Y entonces nos van a bajar el riesgo país, cuando nos bajan el riesgo país, bicicleteamos la deuda a una tasa más barata. Y por ahí, digamos, en 200, 300 años vamos a tener una ventaja intertemporalmente. La tasa Ahora se dice intertemporalmente. En la discusión de la década del 30 del siglo pasado se hablaba del largo plazo. Bueno, en largo plazo o intertemporalmente estamos todos muertos. ¿Qué es lo que estás viendo vos fuera de la parte, llamémosla deuda externa? ¿Qué perspectivas ves? Porque viene la reforma laboral, vienen, ¿no es cierto?, las privatizaciones. Bueno, por ahí en cuanto ya al presupuesto, lo que veo es una suerte de contabilidad creativa, ¿no es cierto? Un gran optimismo, por ejemplo, en cuanto a la performance de crecimiento del país de acá al año 2027, que eso hace crear ficticiamente ingresos fiscales respecto de los impuestos que evolucionan vis a vis con el nivel de actividad. Si yo pronostico que voy a tener un muy alto nivel de actividad, tengo que presupuestar que voy a tener mucho más ingresos, por ejemplo, de IVA, de impuestos a los combustibles, de ganancias y otros gravámenes. También si veo que el comercio exterior va a evolucionar de un modo favorable, también podría llegar a pronosticar un mayor incremento de derechos de exportación, por ejemplo, ¿no? Una cuestión que podría verse en el primer cuadro, si el señor director lo muestra, que forma parte de esta contabilidad creativa, es que el gobierno, bueno, parte de la idea de que el año 2024 tuvo un PBI que ha caído ese año un 1,3%, ¿no es cierto? Producto de variación de menos 2,9 en consumo privado, menos 3,8 consumo público, menos 17,2% en la formación bruta de capital fijo, menos 19,8 en las exportaciones, 19,8 exportaciones, crecimiento y una caída del 10,2% de importaciones. Sin embargo, fíjense como al año siguiente, este año, el gobierno está pronosticando un crecimiento del 5,4% y para el 2026 5% de crecimiento y 2027 5% más de crecimiento, lo que implica que todos los ingresos fiscales derivados también van a crecer porque están a todo el nivel de actividad.
Por ejemplo, habla, esto tiene como fuente el mensaje de elevación que el Ejecutivo hace al Congreso, que se prevé un incremento del 5,4% del PBI para 2025, traccionado esencialmente por el crecimiento del sector agropecuario en 2,8%. Se estiman con una cosecha de soja que va a crecer un 5,6%, más o menos va a andar en 51 millones de toneladas, y obviamente también un incremento de la suba del sector industria por 3,7 y comercio 8,5, ¿no es cierto? Pero también lo que parece curioso en este cuadro es, por ejemplo, ver que el consumo privado en el año 2024 exhibe una caída de casi 3%, 2,9%, y que para 2025 este incremento del consumo privado se va a 10,2%. Espectacular incremento del consumo que no se verifica en este año empíricamente, cuando estamos teniendo cierre de empresas, cierre de pymes, empresas transnacionales vinculadas al consumo que se están yendo, ¿no es cierto? Y después sí ve un consumo que se va a aquietar, pero va a estar cerca del 5%, 4,9 en el 26, 4,5 en el 27. Es notable eso, es claro, porque prevé un pico del 2025, pero en los 3 años consecutivos una suavización del mismo. Claro. Y si tenemos en cuenta, pues esto se puede ver en determinadas teorías del consumo, cuando yo vengo de periodos recesivos muy prolongados, lo que ocurre cuando la economía se estabiliza o se recomponen los salarios, cosa que no está ocurriendo, o se baja abruptamente la inflación, cosa que en realidad lo que estamos viendo es una desaceleración con recesión, sí, es que generalmente los agentes económicos comienzan a subir el consumo mucho más allá del incremento del ingreso por la decomposición de los stock salarios y por la recuperación de consumo atrasado. Que sí puede verse en este pico, pero en realidad no hay motivo para ver por qué saltamos de una caída del 2,9 a un incremento del 10,2. Cuando en realidad los ingresos reales, tanto del sector privado como público, están cayendo, hay destrucción del sector privado, empleo del sector privado, sector público. Pero lo más dramático de todo esto ocurre que a la inversión, en el año 2024 la caída de la inversión fue del 17,2%. Sin embargo, para el 2025 se espera un espectacular incremento de la inversión al 26,5%. Y después se avisa en 9,4, 2006, 2026, 2027. Ahora, viendo las distintas variables de la demanda agregada, tenemos recesión, atraso cambiario, alta tasa de interés, lo cual no justifica que la inversión tenga este comportamiento proyectado, ¿no es cierto? Todo esto se supone que es una perspectiva. Es un pronóstico, pero muy poco consistente. Claro. Si vamos al siguiente cuadro, que lo que se ve, la evolución del índice de precios que se proyecta para este año 2025 24,5 por IPC, que me parece que está por debajo de lo que realmente va a ocurrir, 2026 10,1, 2027 5,9 y 2028 3,7. Y lo más gracioso abajo está el tipo de cambio nominal, en donde para 2025 se proyecta en 1.325 pesos por dólar, cuando en realidad si nosotros vemos los periódicos, la cotización está muy por arriba, está entre 1.400 y 1.500. Pero lo que es peor, si nosotros tomamos estos 1.325 y le agregamos la inflación del 26, del 10,1, 27, 5,9 y 28, 3,7, a mí me da la cotización del dólar para 2028, de acuerdo a la inflación proyectada por el mismo gobierno, en 1.602 pesos por dólar, cuando en realidad el gobierno proyecta 1.488 pesos por dólar. O sea, el mismo gobierno se está autoevaluando o autopronosticando un retraso cambiario muy importante, ¿no? Más allá de que tenemos. En ese retraso cambiario, eso significa que van a poner mucha plata para mantener ese dólar bajo. Va a seguir la timba financiera. Probablemente. Claro, es decir, la apuesta del gobierno parece estar en ese sentido. Yo quería acotar algo que surge del cuadro mismo que vos hacías proyectar, que mientras la inflación del año que viene está prevista en nada más que 10%, 10,1%, el aumento del dólar de 1.325 a 1.423 es un 7,4%. ¿Qué quiere decir? Que la devaluación del peso contra el dólar va a ser menor que la inflación.
Esto significa más atraso cambiario. Retraso de tipo de cambio real, claro. Claro, más atraso cambiario. Ya lo tenemos previsto ahora. Después, 2027-28 son el largo plazo. Aparte que 2027 es el último año de gestión del gobierno, así que para el 2028 proyecto cualquier cosa. ¿No? No, estas variables que seleccionaba Luis Alberto son gráficas en cuanto a que, bueno, todos los proyectos de presupuesto son súper optimistas, ¿no? Había una regla que lo conozco, lo trato poco, pero lo conozco a Juan Carlos de Pablo, pero él tuvo el mismo profesor que yo, al doctor Licciardo. Cayetano Licciardo. Cayetano Licciardo, sí. Y que él definía el presupuesto como una suerte de híbrido, porque los gastos del presupuesto quiere decir previsión de gastos, ¿no? Los gastos del presupuesto son de base cierta. Es decir, el gobierno hace un resumen, hago una digresión yo mismo. A diferencia de la actividad privada, donde un comerciante primero determina sus costos, le agrega un margen de ganancia que quiere tener y luego sale a precios de mercado, ¿no?, a los que pueda competir, el razonamiento de las finanzas públicas es a la inversa. El gobierno primero determina cuáles son sus necesidades públicas y después determina qué ingresos tiene que tener para cubrir esas necesidades. O sea, trabaja al revés, no de los costos a los recursos. ¿Y qué ocurre? Dentro de eso, lo que señalaba Licciardo también es que mientras los gastos son ciertos, los recursos son estimados. Es una autorización de gasto con una presunción de ingreso. Exacto, con una presunción de ingreso. Con lo cual siempre va a existir. Ahora, eso es una patología general, ¿no? Eso, pero de ahí vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? Sí. Pero siempre y cuando no estemos todos excelentes de salud, no haya ninguna alteración mundial, no haya, ¿no es cierto?, ningún drama interno, ¿no es cierto?, es como proyección, pero después habrá que ver en la realidad cuál es lo que ocurre, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Héctor Juliano y Luis Alberto Rey, analizando el presupuesto nacional. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Héctor Juliano, licenciado Héctor Juliano, y el doctor Luis Alberto Rey. Planteábamos, ¿no es cierto?, esto en lo ideal, que esté todo perfecto, que no haya ninguna alteración, que no haya nada, que esté, ¿no es cierto?, tipo Wan Chan Kane sobre el colchón de arroz, como decía, ¿no?, el Kung Fu. Pero en esto puede pasar cualquier cosa. ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué sé yo? Hay un efecto tequila o efectos internacionales que de alguna manera eso pueden afectar en todo aspecto, ¿no?, nuestra economía. Que el gobierno de Trump se caiga, porque, qué sé yo, se muere, lo matan, o esas cosas que pueden llegar a ocurrir en los Estados Unidos, que es muy común. ¿Qué pasa? Estamos agarrados así de dos alfileres. En primer lugar, sí. No, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la base del presupuesto son las variables macroeconómicas. Si uno ve el mensaje de elevación, ve que el mundo va a crecer bien y a buenas tasas, sobre todo en las principales economías del mundo. Por lo tanto, a partir del hecho de que nuestra economía es una economía abierta y con un mundo que crece, ese crecimiento mundial traccionaría nuestro crecimiento. Pero a partir de variables macroeconómicas que no resultan consistentes con la realidad, evidentemente transforman el presupuesto en un dibujo. Por ejemplo, si yo proyecto de una manera optimista crecimiento del mundo, crecimiento de la economía nacional, evidentemente comienza a ser hasta ficcional los ingresos de vía de impuestos. Lo mismo con la tasa de interés interna, el tipo de cambio. Por ejemplo, tomo dos datos. Como se proyecta una alta tasa de crecimiento de acá hasta los años que estábamos diciendo, por ejemplo, la recaudación tributaria de 2026 de los impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social se estima que van a aumentar un 21,7% respecto del proyectado para 2025. O sea, va a crecer cerca de medio punto de PBI respecto del año 25. Hay un tema interesante, fuera de lo que se dice. Se habla generalmente que es muy alta la presión tributaria sobre los contribuyentes. El gobierno está reconociendo que la presión tributaria es baja. La determina en 21,30% del PBI para 2025 y se eleva levemente a 21,77% para el año 2026, cuando en nuestra mejor época la presión tributaria llegó a estar al 34% del PBI. O sea que el gobierno está reconociendo que la presión tributaria es baja. No solamente, diría yo, por una caída del nivel de actividad, sino también por gente que se está yendo del sistema. Claro. Hay gente que directamente deja de pagar. Claro. Por lo tanto, apuesta que esta suba de la actividad económica que el gobierno proyecta va a repercutir, por ejemplo, en el IVA, neto de reintegro, que reconoce que representa el 31,7% del total de la recaudación. Aumentaría un 9% respecto del año 2025, impulsado por el crecimiento del consumo en términos nominales. Y en cuanto a impuesto a la ganancia, también prevé para 2026 una suma de casi 25%, un aumento en términos de PBI de 0,21 puntos porcentuales, que obviamente también lo ve incidido positivamente por el nivel de actividad ficticio que proyecta, ¿verdad? Increíble. La inquietud que tirabas vos, yo siempre digo como un eslogan personal, yo analizo hechos, porque si vas a romperte la cabeza sobre las eventualidades nacionales e internacionales, podés ir a cualquier lado. Pero ¿cuál es la realidad? Repitámoslo hasta el cansancio, porque esto tiene que grabarse y el electorado parece que no se dio cuenta, ¿no? El gobierno Milei ha fracasado. 2 años de gestión, ajuste, caída del salario real, recesión, etcétera, toda una serie de variables que no puede mostrar un resultado realmente positivo, porque insisto que ni siquiera el resultado de la inflación lo considero positivo, porque no hay que olvidarse que la inflación de Milei hasta julio del año pasado, desde que asumió en diciembre del 23, hasta julio pasado, fue 230%. Entonces, ¿qué viveza? Parece algo infantil. Yo primero hago un gran saque de inflación,
Con eso altero la relación de precios relativos entre precios y salarios, porque los salarios y las jubilaciones quedaron debajo del ingreso de precio, y después me jacto de que estabilicé la inflación. Esta película ya la vimos, es Menem convertibilidad 2.0. Más allá de que está mal medida, porque está hecha sobre una base del año 2004. Aparte, es claro, aparte que son cuestionables los datos. Y que encima está pisando las principales variables macroeconómicas, lejos de ser un gobierno liberal. Tiene pisadas las paritarias, tiene controlada la tasa de interés, tiene controlado el tipo de cambio, controla determinados precios de servicios que los autoriza, por ejemplo, combustibles, o sea, de liberal cada vez va teniendo poco. Ahora, dato importante, el último informe trimestral de deuda establece que la tasa de interés promedio ponderada, yo la he citado, creo que esto con ustedes, la tasa de interés de la deuda pública promedio ponderada es del 9,29%. Ahora, con el riesgo país en baja, puede ser que se estabilice para que dé un 8%. Las recolocaciones que se hacen quincenalmente llegaron hasta el 8,75. La licitación de esta semana obtuvo tasas sustancialmente más bajas, creo que 40%, según el bono, ¿no? Pero quiero decir, tasas que bajaron. Pero señores, estamos frente a una economía artificial, estamos a una economía con el pulmotor de la tesorería norteamericana. Exactamente. Eso no permite hacer ningún diagnóstico racional. Esto es un diagnóstico fáctico. Bueno, que es lo que influyó en el electorado, ¿verdad? Gran parte del electorado votó por miedo porque tenía la lógica previsión de que si fracasaba Milei, al día siguiente, lunes, tenía una corrida cambiaria, se trasladaba a los precios y se iba todo al diablo, porque lo de Trump no fue una ayuda, fue una amenaza. Una amenaza disfrazada de ayuda. Disfrazada de ayuda. Y Besant lo mismo. Bueno, la expresión de Trump, primero, si no gana Milei no vamos a ser generosos con la Argentina. Como que dice, le hacemos un corte de brazo y no vamos, ganen o mueran, claro. ¿Y qué hace con los 11.000 millones negativos de reserva del Banco Central? ¿Qué hace con los vencimientos? Con todo lo que ha reunido el gobierno, hasta fin de año son 2 meses. Tiene que pagar otros 1.200 millones de dólares. Y en enero tiene que pagar 4.500 millones de dólares al Fondo Monetario, organismos internacionales y acreedores privados. Y en julio otro tanto. Cuando uno mira, no quiero marear esto, pero cuando uno mira el cuadro, que este es el cuadro trimestral de vencimientos de deuda, se encuentra con que el año que viene, esto de la previsión hecha a junio de este año, era que de capital le vencían al país unos 80.000 millones de dólares. Ahora resulta que vemos en el presupuesto que le caen 200.000. Punto. Senza parole, sin comentarios. Es decir, la cifra se renueva. ¿Cómo? Decir, como bien dijiste, ¿no? Todo eso van de vuelta. No, se renueva, pero la cuenta de interés está subiendo de forma astronómica, porque si vos aplicás una tasa promedio ponderada del 9,29% a un stock de deuda que está alrededor de los 500.000, oficialmente 4,67, te da que de los intereses devengados durante el año son 40.000 millones de dólares. Y la Argentina está arañando el pago de 10 a 12. Y la diferencia lo capitaliza. Y esto, para no decir que es solamente una impresión de Giuliano, lo está denunciando, entre otros, lo he comentado, pero lo volvió a insistir el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, de un instituto muy calificado, liberal, a quien Milei le ofreció la titularidad del Banco Central y la rechazó, y lo está acusando a Milei de falsear el superávit fiscal porque no computa los intereses que se capitalizan por atocismo. Claro, tengo que pagar 40.000 millones, pago 10
y 30 los transformo en capital, que es el anatocismo, la capitalización de intereses, pero no lo computo. Entonces, claro, me da un ritmo de crecimiento de la deuda baja y todavía tengo la cara lo suficientemente dura para salir a decir, estamos bajando, que no se baja la deuda, se bajaría el ritmo de endeudamiento. Pero ¿para qué queremos toda esta ayuda? Para volver al mercado internacional de capitales a tomar deuda nueva. Con la terrible y trágica paradoja de que este gobierno se consideraba antiestatista y anti-Banco Central y termina recurriendo al Estado norteamericano, al Tesoro norteamericano e indirectamente a la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es lo burdo. Trágica paradoja, ¿no? Le pide, según la emisión de la moneda del Banco Central norteamericano en lugar del Banco Central actual. Pero esto es más parecido como que fue acordate la privatización de Menem, que las concesiones y privatizaciones eran todas empresas del Estado extranjera. Así es. Como era Francia, pero vaciadoras aparte. Claro. Era el reparto de monopolio de servicios públicos, en realidad, que antes de ser privatizados ya los servicios eran caros, ya eran rentables. En el caso de Entel, cuando sinceraron las tarifas, ya directamente no hacía falta privatizarlas porque la empresa ya daba ganancia con el nivel tarifario que se estableció antes de su privatización. La podían haber modernizado ellos mismos. Decime, bueno, para ir cerrando y pasando al... Cerrando, bueno, lo que tema, pasa es que nos queda 15 minutos. No, ahora se me escapó lo que se estaba hablando de, a través de la ayuda norteamericana. Sí. Cuando ingresan dólares, sea por exportaciones, sea por préstamos, el Banco Central imprime billetes. Así que existe una emisión monetaria extraordinaria en la medida que el gobierno le ingresan dólares. Claro. Pero ¿qué ocurre? Inyectar esos pesos al mercado presiona sobre los precios, sobre la inflación. En consecuencia, los absorbe ¿quién? El Estado, con más endeudamiento. Ahora estamos teniendo de vuelta el fenómeno de que el endeudamiento con pasivos remunerados del Banco Central está aumentando. Esto lo bajé hoy, a lo mejor no estaba. Es las deudas que son por deuda propiamente de Banco Central, lo que antes eran LEVAC, que después pasaron a llamarse LELIC, y que, salvo 10.000 millones que retuvo como deuda propia el Banco Central, el resto lo trasladó al gobierno, es decir, se trasladó de ventanilla. La deuda que estaba en cabeza del Banco Central pasó a ser deuda en cabeza del Tesoro. Pero resulta que cuando uno va al Banco Central encuentra con que desde diciembre del año pasado, desde el cierre del 24 hasta ahora, la deuda del Banco Central aumentó 4.600 millones de dólares. O sea, que equivalen a 10 billones y medio de pesos. O sea, que estamos teniendo, después de haber dicho que saneamos el Banco Central, estamos teniendo una inyección de pesos, con una rareza, que el Banco Central aumenta su patrimonio. Aumenta su patrimonio, ¿por qué? Porque está empapelado de títulos públicos. Y entonces los títulos públicos le aumentan el patrimonio porque se indexan, pero son un pagadiós, porque tener en el activo una cartera de títulos públicos, no lo quiero confundir mucho, pero en la actividad privada había que bajar esos activos con una cuenta regularizadora. Es claro. Claro, bajar el activo, cosa que bueno, no se hace. Hay un tema en esto, ¿no? La plata de Bessent, estos que han mandado de Estados Unidos, pareciera como que hubieran entrado más que para abultar ¿cómo se llama? La reserva del Banco Central, fue la compra de pesos. Esa compra de pesos implicó pagar, obviamente, intereses. O sea que ese dinero que entró no es un dinero que se estableció para poder, ¿no es cierto?,
hacer el crecimiento interno en términos de... Recién fuera de cámara Giuliano hablaba de una especie de carry trade excepcional para el secretario de Tesoro. Bueno, por favor, hubo 2, 3 denuncias. Ojo, que el gobierno descaradamente ha dicho, ha reiterado el Ministerio de Economía que no iba a dar ninguna información sobre los acuerdos firmados con los Estados Unidos con el peregrino argumento de que eso podía provocar movimientos especulativos. Esa no la sabía, no sabemos qué comprometió el gobierno, pero 3 de las versiones que se afirmaron. La primera y principal es que los dólares con que vino a comprar pesos a la Argentina Becent a través de los bancos agentes, que son los intermediarios, la banca Morgan, el Citibank, el Banco Santander y otros, porque dice que intervinieron una decena, de las cuales consta el Goldman Sachs. No, bueno, es decir, ellos no le vinieron a vender dólares a cualquiera, se lo vendieron a empresas de confianza norteamericana, entre otras para salvar al amigo de Becent, a Rod Chitrone. Así es. ¿No? Bueno, o sea, no. Becent, segundo dato, Becent en declaraciones públicas en Estados Unidos dijo que la operación con la Argentina había sido muy positiva, muy favorable y dio una ganancia de 10%, él dijo 10% al pueblo norteamericano, bueno, a la bolsa de Wall Street, no al pueblo norteamericano, pero eso. Y la remató Trump, que después de haber dicho de que estaba salvando a la Argentina porque se estaba muriendo, ¿no? Sí. Dijo también, dice, que fue una operación muy positiva para los Estados Unidos. Así que más claro imposible. Y con un detalle final. La promesa original de Becent fue 20.000 millones de swap, o sea, préstamo contingente a corto plazo de pase de monedas, de la cual se habría desembolsado nada más que 2.000, 2.100 millones, que entraron una semana, hicieron un pico en el Banco Central y bajaron. Quiere decir que no fue una ayuda, fue un préstamo transitorio por una semana, porque en el cuadro, esto lo hizo, ¿sabes quién? Javier Llorens de Córdoba, retrató cómo durante, lo hicieron también la consultora, creo que en 1816, retrata acá cómo entre el 15 y el 28 subió una masa de dinero equivalente a 2.000 millones y al 31 de octubre ya no estaba, volvió a bajar. Quiere decir que fue una apoyatura dada para las elecciones e inmediatamente después de las elecciones se retiraron. Así que el balance de todo esto es que el gobierno no puede mostrar nada. La gente lo ha votado, perfecto, todo un optimismo de mercado, pero cuando uno va a los hechos no encuentra un elemento concreto de mejora. Encuentra expectativas, entre ellas la del presupuesto. Son 20.000 de swap, 20.000 de un préstamo que iba a dar el Fondo de Estabilización del Tesoro y que ahora se desdijo porque los 20.000 millones tendrían que ser producto de un préstamo privado, un préstamo repo con garantía de títulos públicos, piloteado por la banca Morgan. Y para darle una ayuda psicológica, el titular de la banca Morgan Internacional, el CEO que estuvo acá, Damon, ¿no? Declaró que bueno, que ellos estaban estudiando esa posibilidad porque podía ser que en realidad la Argentina no lo necesite. Así que esos 20.000 millones que esperaba Milei, prometido por Becent, están en duda. Y luego la compra de dólares y la compra de títulos públicos. Estaba el tema de la compra de títulos que se había comprometido inicialmente. Estamos en el aire, sí. o sea desde el 26 hasta ahora no cambia. Hoy en día estamos bajo la espada de Damocles de Estados Unidos, realmente, lo cual llama mucho la atención que sobre todo los medios críticos, los medios críticos guardan silencio, es como que después de las elecciones están en una especie de recalculando todo. Sobre todo los liberales 2.0 que han tomado distancia están en silencio. Giacomini está en silencio, Cachanowski está en silencio, López Murphy también.
los liberales están muy en silencio. No sé si están recalculando para alinearse o Esto es más para... o menos como acabas Es de que decir. la- Todo se mueve con la expectativa. finanza Si pública- la expectativa es positiva, todo el mundo está feliz de que la cosa puede marchar, más allá de que el barco se esté hundiendo, ¿no? Es que Pero las bueno, finanzas es un poco. públicas se han transformado en un apéndice secundario de la tesorería norteamericana. Sí. Están teniendo una vida artificial. O sea, el gobierno Milei ha fracasado y sobrevive con un pulmotor. Así es. El pulmotor de la Reserva Federal y los especuladores. Y que está ganando. Y que está ganando. Que están ganando plata gracias al No salvataje solo de la... todos los negocios por debajo, que las tierras raras y todo eso, el litio y todo lo que se está hablando, sino ya sacan ganancias. Y un capítulo importante que quizá no tengamos tiempo para desarrollarlo, pero por lo menos dejémoslo advertido a los espectadores. Las privatizaciones en curso. Por eso. Las que se conocen, las que se están gestando y algunos otros. Yo señalo en particular la gravedad de la privatización en curso del Banco Nación Argentina, que ha sido transformado ya en sociedad anónima. Eso ya fue por el decreto 7023. El decreto 70/23, a su vez, eliminó el respaldo del Estado Nacional a las operaciones del Banco Nación, el cual solamente quedaría sujeto al régimen de garantía de depósito como una entidad financiera más. Claro. Pero ya el Estado Nacional no respalda las operaciones del Banco de la Nación por el decreto 70/23, ¿no? Sí. Estamos Para hablando poner del principal banco de la nación. Sí. del país. Claro, país. por eso quiero decir eso. Ni hablar las otras privatizaciones que están en danza, desde las represas de Todas las hidroeléctricas. de Neuquén, de la cuenca del Comahue, bueno, las propiedades que está administrando a través de la AVE el que fuera gerente del grupo Elstein, ¿no? Que está al frente de IRSA. las privatizaciones. Pero eso ya es un capítulo que se nos va. Solamente, si me permitís, un comentario de atención técnica y política, la reforma laboral. Si querés, con más tiempo lo hablamos en otro momento. Pero tiremos ahora. Bueno, pero hay una premisa, que esta premisa la dio el doctor De Diego, que es quien pilotea y quien se dice que ha redactado el proyecto de ley. Yo tuve oportunidad de escucharlo al doctor De Diego, que es una autoridad en materia laboral, pero hay que entender lo siguiente. La premisa liberal es que el derecho del trabajo no debiera existir. Ojo. Que todas las relaciones laborales tienen que ser regidas por el derecho civil y comercial a través de contratos, y que el derecho laboral es una anomalía que no tiene que existir. Esto lo tienen que tener bien grabado los dirigentes de la CGT, porque los dirigentes de la CGT ahora se están tomando conciencia de que sus derechos quedan restringidos, ¿no? Entonces el gobierno se los compensa, como compensó esta semana, facilitándole las transferencias para las obras sociales. O sea, crean una anomalía, crean como diciendo que los sindicalistas actúan en el doble rol de empresarios de obras sociales, claro, y representantes sindicales. Hay que ver cuál de las dos cosas actúa, porque la CGT está neutralizada. Y esto es importante porque... armado un nuevo triunvirato, ¿no es cierto? Así es. Sí, pero un triunvirato que denota una neutralización. El tema es importante porque las normas que se introducen a través del derecho laboral son muy jorobadas. Sí. Primero, liberación horaria. Se autoriza que el horario de trabajo pueda llegar hasta las 12 horas diarias. En los hechos de la eliminación de las horas extras. Para eliminar, exacto, lo que vos decís, para eliminar las horas extras. Después, lo principal, la supresión de los convenios colectivos de trabajo por sector o por sindicato general para pasarlo a empresa. La gran aspiración donde es un contrato totalmente desigual. Lo que genera fuertes brechas en el nivel salarial de trabajadores que están en empresas sin sindicalización o del interior del país. Ahí sí hay.
Y después el tema de que la regulación de salarios, por eso el hecho de que pasa a tener mucho componente empresario individual y de contrato de trabajo civil y comercial, el tema de los salarios por productividad, Claro. que eso ya es un arreglo personalizado, por así decirlo, ¿no? Salario por productividad que se pacte en las condiciones que fija cada empleador. Claro, Con pero lo cual, el gran problema que tenían los salarios por productividad es que el sindicato por lo menos tendría que tener información de cómo se mide la productividad y para eso tendría que tener acceso a los balances. es claro. Entonces, este es nuestro problema, es decir, ¿cuál es la productividad Sí, de sí. mi fábrica? Y Sí, para sí, eso, bueno, sí. y ahí está el problema cuando los sindicatos ponen la pica flan en los balances, los empresarios ponen el grito en el cielo, Claro, ¿no? mira, el otro Puede día- afectar el 13º salario también. Sí. El mero hecho de Sí, que sí, si sí. la empresa no Bueno, da de hecho, el ganancia... gobierno tiene una reforma constitucional en ciernes, más allá de la eliminación del Aguinaldo. artículo segundo, que el Estado Nacional sostiene el culto católico apostólico romano, También. que no es ocioso porque ese artículo fue para compensar a la Iglesia Católica de las secularizaciones y confiscaciones de sus propiedades en la época de Bernardino Rivadavia, y hay otras, ¿no? Claro. Lo cual, si el Estado Nacional hubiera tenido que hacer frente a esas secularizaciones, era otra deuda externa más que hubiéramos tenido o con el Estado Pontificio o el Vaticano. Pero más allá de eso, un fuerte toque al 14 bis de la Constitución Nacional, los derechos sociales. Lo que sí yo veo, sin entrar en el detalle en cuanto a la reforma laboral, es que yo jamás he visto tanta profusión de norma repetitiva y hasta contradictoria, porque tenemos por un lado el decreto 70/23 que tocó un montón de institutos, por ejemplo la eliminación de las multas de la ley 24.013, que en definitiva termina transfiriéndose el control a un Estado que no controla. Por eso en su momento transfirió el control del registro o que mismo el registro sea completo al trabajador para que controle el Estado, para que lo tenga bien registrado. Obviamente cuando el Estado se ha directamente retirado de esto, es como que al juez le da la posibilidad de que corra traslado a arca y que, bueno, más o menos controle la eliminación de la multa, pero también la eliminación de las indemnizaciones a favor del trabajador por mal registro. Han sido todo eliminado. La extensión, por ejemplo, de la prueba del contrato a prueba y un montón de cosas. No me quiero meter en detalles, pero lo que veo es que hay una gran profusión entre lo que dice el decreto, sobre el cual han recaído un par de fallos o sentencias que declararon su inconstitucionalidad, la ley de bases y este proyecto que está en ciernes. Cuando estamos hablando de una gran profusión de normas y de una gran improvisación, estoy hablando de la posibilidad de que todo esto se judicialice, ¿no es cierto? Porque cuando las normas no son claras, la judicialización está a la vuelta de la esquina. Hay una que creo que ya viene del decreto 70/23, en los casos de juicios de despido, la posibilidad de pago en cuotas de la indemnización, que ha sido también Así es, objetado así es. También. legalmente. Claro, despiden a una persona, Aparte, sobre todo le en- descuentan para su propio despido. Bueno, eso, No, eso es otra cosa. la Es el mochila fondo. austríaca, que puede en su momento ponerse, afecta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional por el principio de igual remuneración por igual tarea. Por ejemplo, yo soy un empleado que estoy bajo el viejo sistema, me corresponde la ordinaria del 245 de la ley de contrato de trabajo. Entonces entra Juan Manuel, un empleador nuevo, en donde le asigna la mochila austríaca. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no tengo que pagar mi despido está íntegramente a cargo de mi empleador. El despido ad nutum sin causa. Pero Juan Manuel va a tener que parte de su ingreso destinarlo a la mochila austríaca. Negocio también para bancos y aseguradoras. Por lo tanto, cuando comparamos el salario de bolsillo mío con el de Juan Manuel, mi salario va a ser mayor que el de Juan Manuel, porque parte del ingreso de Juan Manuel va a estar destinado a financiar la mochila austríaca. Entonces se incumple el 14 bis de la Constitución Nacional que dice igual remuneración por igual tarea. O sea, lejos de evitar la industria del juicio, este esquema de profusión de normas por decretos, por leyes, la que está en ciernes, contradictorias, repetitivas, no hace otra cosa más que fomentar la industria del juicio y generar una gran incertidumbre en cuanto a las relaciones laborales. Por ejemplo, si llegan a quitar la indemnización por despido,
La naturaleza jurídica de la indemnización por despido es un daño y perjuicio tasado, que es concreto, se sabe. Si yo despido a alguien sin causa, es sin causa, es un mes por cada año de trabajo o fracción mayor a 6 meses. Entra después el tema del SAC proporcional, preaviso si hubo o no, de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Hoy en día, si yo quito este instituto, el trabajador lo que va a hacer es me va a iniciar una acción por daños y perjuicios. Por pérdida de chance, por agravio moral, injuria grave, y ahí sí voy a desconocer el monto. Es decir, es realmente llamativo. Es increíble. Lo que están haciendo con las relaciones laborales. Y en realidad, esto es muy importante tener en cuenta, países desarrollados, de posguerra sobre todo, han llegado al desarrollo económico con esta normativa laboral. Alemania desde su unificación hasta la actualidad ha tenido un régimen altamente protector del sector laboral. Con la diferencia que ellos pasaron por guerra y nosotros no. Y se han desarrollado, Italia también lo tiene, Alemania también lo tiene, y esos países han llegado a una reindustrialización después de la Segunda Guerra Mundial con todos estos institutos que protegen a los derechos de los trabajadores. Y bueno, es lo que ha pasado recientemente en Francia, que se paralizó toda Francia por el tema, bueno, era también jubilatorio, pero era también por una variación de las condiciones laborales. Ahora, todo esto es motivo de negociación con la casta del Congreso. Así que ahora viene la prueba de la verdad, porque resulta que en definitiva la victoria electoral de Milei le permite tener mayor influencia a través de la casta del Congreso, la que él tanto criticaba. Ahora resulta que él estaría convirtiendo, según su sistema de alianza, estaría convirtiendo a la casta en un sector adicto, una casta adicta que le sirva de escribanía, ¿no? Y la amenaza de todo esto es la deuda. Si el presupuesto no se puede sostener si no es volviendo al mercado internacional capital, que es la versión de la convertibilidad. Vuelvo a repetir que la convertibilidad fue un mito y el plan Brady fracasó, porque se aguantó con deuda. Menem tomó una deuda heredada de Alfonsín, que se había tenido que ir, no se fue en helicóptero, pero se fue antes de terminar su mandato. Tomó una deuda de 62.000 millones de dólares, tuvo estabilidad, pero estabilidad a costa de aumentar la deuda al doble. La dejó en 122. 122.000. La tomó en 62, la dejó en 122.000. Y en el ínterin hizo privatizaciones de activos públicos con empresas del Estado por 35.000. Así que quiere decir que aguantó la estabilidad de precio con endeudamiento. Y además del endeudamiento sostenido con deuda, tuvo ingresos por privatizaciones que no se reflejaron en la mejora. Lo que está volviendo a ocurrir ahora. Es la versión Menem. Pregunto así muy rápido y si podemos responder lo más rápido posible. Entre las privatizaciones que pretende el gobierno, ¿cuánto pretende recaudar de eso? No, yo no, en lo personal no conozco una cuantificación. Se hacen estudios caso por caso. Se van haciendo estudios sobre las hidroeléctricas, sobre el tema nuclear, ¿no es cierto? Obviamente. Las hidroeléctricas hay una licitación en curso, pero los montos se van a conocer cuando se... O sea, no hay una base. Sí, debe haber una base, pero honestamente no. Además, ojo, que en las hidroeléctricas también hay una prórroga de concesión. Es lo mismo que si me dijeras de la hidrovía. ¿Cuáles son las condiciones de la hidrovía? No sabemos. Recién se ven valores como cuando esta propiedad ahí de la avenida Figueroa Alcorta que se vendió. Y bueno, ahí hay que ver, a mi juicio, caso por caso. No se puede hacer una generalización. Lo que ocurre también, esto pasó cuando se privatizaron las empresas en la época de Menem, que para que resultaran rentables en términos de valor actual neto, tasa interna de retorno, la variable era bajar la inversión inicial, o sea, el valor de los activos de venta.
O sea que también eso hace que estemos actualmente en una indeterminación de cuál sería el valor de privatización de las empresas. Mira, cuando fue el tema del 94-95 de la idea de privatizar las centrales nucleares, que estaba un tipo joven de la Fundación Mediterránea, no sé si se llamaba Basso o qué. Basso, ¿no? Bastos. Era el secretario de Energía. Era el secretario de Energía. Yo trataba mucho con el ingeniero Cosentino, que había estado era un joven egresado cuando Perón creó en el año 1950 la Comisión de Energía Atómica. Y este hombre, con quien yo trataba, porque me traía documentación, demostró empíricamente, siendo él ingeniero, pero hizo el cálculo de la evaluación de las empresas y por ende la tasa interna de retorno. Daba que las centrales nucleares estaban tremendamente subvaluadas. Claro. O sea, estaban regalándole gran parte del valor, amén que le permitían pagar con títulos públicos. También eso. Que no lo tenían cual valor. empieza en negociación. ¿A qué valor tomo el título público? Porque se lo revalorizo en relación a lo que están aportando. Aparte que si yo quiero tener un valor actual neto muy positivo o una altísima tasa interna de retorno, la definición es que lo que le estoy transfiriendo al sector es el valor del presente descontado de las superutilidades futuras, en realidad. Y obviamente para que resulte rentable, la inversión inicial tiene que ser baja, lo cual puede ser vía capitalización de deuda comprado a precio basura y metida a valor técnico, valor teórico, y también el tipo de cambio, porque si yo un proceso de privatización lo hago después de una hiperdevaluación, termino comprando activos a precio de ganga también, ¿no? Y además que ya lo hicieron. Se hizo. Después de la hiperinflación del 89 se hizo eso. Además que el negociado viene antes. Primero se produce un cambio de manos de los bonos que cotizan en bolsa en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque ya corren con la información de qué títulos van a ser aceptados para comprar empresas. Porque si hay un capítulo más oscuro, es la licitación, y las licitaciones son secretas. Como cualquier licitación pública puede ser por lo menos conocida. No, el gobierno coloca quincenalmente un promedio de renovación de deuda, porque neto no se paga nada, un promedio de 10 billones de pesos por quincena. Y no da a conocer quiénes son los ofertantes que compran esas letras. Esa técnica permitió descubrir, cuando estaba Mario Cafiero y Javier Llorens, permitió descubrir el negociado del megacanje del 2001, cuando se dieron cuenta que 10 bancos habían estado interviniendo ahí con el Credit Suisse Boston, que fue el que hizo la oferta, ¿no? Y se daba a conocer, por lo menos en un Excel, se daba a conocer quiénes eran los bancos ofertantes, no los fondos de inversión que estaban atrás de esos bancos. Bueno, pero aún así, y eso creo que rigió hasta que el 2007, que estaba Redrado al frente del Banco Central, se publicaban. Después se dejaron de publicar, ya en época kirchnerista, ¿no? Y ahora, bienvenido, ahora es el secreto absoluto. Ahora felicitan a todo el mundo, pero es más, todavía venden la imagen que es rollover positivo. Así la gente no entiende nada. Rollover significa renovación. Y rollover positivo quiere decir que me endeudo más de lo que vence, ¿no? Pero lo consideran una buena noticia. Una buena noticia. Estamos aumentando la deuda. Héctor, muchísimas gracias de verdad por haber venido, haber aclarado por lo menos estos puntos. Vamos a seguir. Creo que esto va a dar tela para rato. Lo mismo, Luis Alberto Rey, muchísimas gracias por haber venido, haber aclarado muchos puntos y estas cosas y estas conversaciones que también van develando, ¿no es cierto?, todos los secretos que hay detrás de todo esto. Así que bueno, yo les agradezco enormemente. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes les agradezco por supuesto habernos seguido, dos grandes baluartes que están acompañándonos en este aspecto y develando lo que ya entendemos. Lo que sí vemos es que obviamente el gobierno va a mandar esto
al Congreso, y el Congreso ya tiene un número suficiente como para poder aprobarlo. El tema es traer un poquito de conciencia nacional, ¿no? Yo sé que cada provincia va a luchar lo que cree que necesita, y esto se transforma en una negociación entre partes, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo? Me da el gobierno, yo le doy, ¿no es cierto? Y en realidad no se mide en el todo, ¿no? Todo lo que nos afecta a todos los argentinos. Y este es el drama que vivimos cuando se empieza a parcializar o a individualizar, ¿no es cierto? Cada sector, ¿no?, lucha por lo suyo y ahí termina todo y no va en beneficio de todos nosotros. Esto es una gran incógnita, sin duda, lo del presupuesto, más allá de que digan lo que digan, son perspectivas que son inciertas. Más allá de que crean que este es el camino, es incierto porque nunca se sabe en la Argentina qué va a pasar, nunca, ¿no es cierto? Todas las cosas pueden ser variables con una gran índice de positivismo, pero que en realidad la realidad muestra otra cosa. Ojalá que, bueno, que prime, como siempre, el sentido común y el bien de todos, ¿no? Que eso es lo que generalmente no prima en la Argentina, pero ojalá, ¿no es cierto?, esto empiece a hacer pie. Los esperamos en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la hora primero. Gracias.